Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 164, el primer episodio del mes de mayo. Y como primicia, este mes dedicado será a la madre, o sea, vamos a hablar de algunas madres aterradoras. Y vamos a empezar hardcore con una mujer que era una madre de familia, que asesinó, torturó a 2 niñas, mató a una, pero no solo eso, permitía que sus hijos y los niños del vecindario participaran en ello, ya que una madre siempre debe de decirle a sus hijos que está bien y que está mal. Pero siempre hay mujeres que hacen todo lo contrario. Hoy les hablaré sobre una madre que alentaba a sus hijos y a otros niños que ejercieran violencia y terminaran con la vida de otra menor de edad. Este es el terrible caso de Gertrude Baniszewski. Sí, una de las mujeres más aterradoras de las que he escuchado. Y, spoiler alert, esto termina muy mal. Así que, si son débiles débiles, les recomiendo saltarse este episodio. Pero vayamos con el principio. Gertrude Nadine Baniszewski, de soltera Van Fossen, nació el 19 de septiembre de 1928 en Indianapolis, Indiana, Estados Unidos. Fue hija de Hugh Marcus Van Fossen Sr. y Molly Myrtle, ambos originarios de Illinois y de ascendencia inglesa y holandesa. Baniszewski fue la tercera de 6 hijos y su familia era de clase trabajadora. El 5 de octubre de 1939, Baniszewski vio morir a su padre de 50 años de un repentino ataque al corazón. 6 años después dejó la escuela secundaria a los 16 años para casarse con John Stefan Baniszewski, de 18 años, originario de Youngsville, Pensilvania, y de ascendencia polaca, con quien tuvo 4 hijos. Aunque John Baniszewski tenía un carácter volátil y ocasionalmente golpeaba a su esposa, permanecieron juntos durante 10 años antes de su primer divorcio. Tras el divorcio de Baniszewski se casó con un hombre llamado Edward Guthrie. Este matrimonio duró apenas 3 meses antes de que la pareja se divorciara. Poco después Baniszewski volvió a casarse con su primer marido, con quien tuvo 2 hijos más, y la pareja se divorció por segunda vez en 1963. Semanas después de su tercer divorcio, Baniszewski inició una relación con un soldador de 20 años llamado Dennis Lee Wright, quien también la maltrataba físicamente. Tuvo un hijo con Wright, Dennis Lee Wright Jr., Poco después de su nacimiento de su hijo en mayo del 64, Wright abandonó a Baniszewski. Poco después, Baniszewski presentó una demanda de paternidad contra Wright para obtener la manutención económica para su hijo, pero Wright rara vez contribuyó al cuidado del niño. Para 1965, Baniszewski vivía sola con sus 7 hijos: Paula, Stephanie, John, Marie, Shirley, James y Dennis Lee Wright Jr. Aunque tenía 36 años y medía unos 68 centímetros de altura, pesaba 45 kilos y ha sido descrito como una asmática demacrada y con bajo peso, fumadora empedernida que sufría de depresión clínica debido al estrés de 3 matrimonios fallidos, una relación fallida y un aborto espontáneo reciente. Además, los cheques esporádicos que recibía de su primer marido, un ex policía de Indianápolis, de quien dependía principalmente económicamente para mantener a sus hijos, Baniszewski ocasionalmente realizaba trabajos esporádicos para vecinos y conocidos, como coser o limpiar para ganar dinero. Baniszewski residía en Indianápolis, en el 3850 de East New York Street, donde el alquiler mensual era de $55 de la época.
Y aquí se cometería el mayor crimen. Pero antes de que hablemos del crimen que cometió junto a sus hijos y los niños de su vecindario, conozcamos un poco la vida de su víctima, de Sylvia Marie Likens, quien nació el 3 de enero del 49, fue la tercera de 5 hijos de Lester Cecil Likens, trabajador de un circo, y su esposa Elizabeth Frances o Betty. Nació en 2 pares de mellizos, Daniel y Diana, 2 años mayores que ella, y Benny y Jenny, 1 año menores. Jenny Likens padecía poliomielitis, lo que provocó la debilidad de una pierna. Tenía una cojera notable y debía usar una férula de acero en una pierna. El matrimonio de Lester y Elizabeth era inestable. A menudo vendían dulces, cervezas y refrescos en puestos de feria por toda Indiana durante el verano. Se mudaban con frecuencia y experimentaban regularmente graves dificultades financieras. Los hijos de los Likens viajaban con ellos con frecuencia para ayudarlos en su trabajo, pero Sylvia y Jenny se les desaconsejaba hacer lo mismo, por preocupación por su seguridad y educación. Como resultado, ambas hermanas se quedaban con frecuencia con sus parientes, a menudo con su abuela. En su adolescencia, Sylvia Likens ocasionalmente ganaba dinero para sus gastos cuidando niños, haciendo recados o planchando para amigos y vecinos. A menudo le daba a su madre parte de sus ganancias. Se le ha descrito como una chica amigable, segura de sí misma y vivaz, con cabello largo, ondulado y castaño, creo que le llegaba por debajo de los hombros, y era conocida como Cookie entre sus amigos. Aunque exuberante, Likens siempre mantenía la boca cerrada al sonreír debido a la falta de un diente frontal, que la había perdido jugando bruscamente con sus hermanos durante un juego infantil, como siempre pasa. También a él le gustaba la música, en particular los Beatles, y era notablemente protectora con su hermana menor, marcadamente más tímida e insegura. En varias ocasiones las 2 hermanas visitaban la pista de patinaje local, donde Sylvia ayudaba a Jenny a patinar tomándola de la mano, mientras Jenny patinaba sobre su pie sano. Y aquí empezó todo. En junio del 65, Sylvia y Jenny Likens residían con sus padres en Indianápolis. El 3 de julio su madre fue arrestada y posteriormente encarcelada por hurto en una tienda. Poco después, Lester Likens hizo arreglos para que sus hijas se hospedaran con Gertrude Banishewski, la madre de 2 niñas con las que las hermanas se habían conocido recientemente mientras estudiaban en la escuela secundaria técnica Arsenal, Paula y Stephanie Banishewski. Al momento de este acuerdo de hospedaje, Gertrude le aseguró a Lester que cuidaría a sus hijas hasta su regreso como si fueran sus propias hijas. Poco después del feriado del 4 de julio, las hermanas se mudaron al 3850 de East New York Street para que su padre y más tarde su madre viajaran a la costa este con el carnaval, con el entendimiento de que Gertrude recibiría una pensión semanal de $20 para cuidar a sus hijas hasta que regresaran a recoger a Sylvia y Jenny en noviembre de ese año. Durante las primeras semanas en que Sylvia y Jenny residían en casa de los Banishewski, las hermanas fueron sometidas a muy poca disciplina o maltrato. Likens cantaba regularmente canciones pop con Stephanie y participaba de buen grado en las tareas domésticas de la casa de los Banishewski. Ambas niñas también asistían regularmente a la escuela dominical con los hijos de los Banishewski y el pastor elogiaba la piedad de Sylvia. Aunque Lester Likens había acordado pagarle a Gertrude Banishewski $20 por semana a cambio del cuidado de sus hijas, después de aproximadamente 2 semanas, estos pagos no llegaron de manera consistente en las fechas acordadas, llegando ocasionalmente 1 o 2 días de retraso. En respuesta, Gertrude comenzó a desahogar su frustración de este hecho golpeando a las hermanas en las nalgas desnudas con varios objetos, como una paleta de 6,4 milímetros de grosor, haciendo declaraciones como: Pues bien, las cuidé a ustedes 2 pequeñas perras durante una semana para nada.
En una ocasión a finales de agosto, ambas niñas fueron golpeadas aproximadamente 15 veces en la espalda con la mencionada paleta, después de que Paula las acusara de haber comido demasiado en una cena de la iglesia a la que habían asistido los niños de la casa. A mediados de agosto, Gertrude Baniszewski había comenzado a centrar sus maltratos casi exclusivamente a Silvia, siendo su principal motivación probablemente los celos por la juventud, la apariencia, la respetabilidad y el potencial de la niña. Según el testimonio posterior del juicio, que este maltrato se infligió hacia Silvia después de que ella y Jenny regresaran a la residencia Baniszewski desde la escuela secundaria técnica Arsenal, así como los fines de semana. Este maltrato inicial incluyó someter a Likens a palizas y privación de alimentos, obligándola a comer sobras o comida en mal estado de los botes de basura. En una ocasión, Likens fue acusada de robar dulces que ella misma había comprado. En otra ocasión, a finales de agosto, Likens fue humillada cuando afirmó tener un novio en Long Beach a quien había conocido en la primavera del 65, cuando su familia vivía en California. En respuesta, Gertrude preguntó si Silvia había hecho algo con un chico, a lo que Likens, sin entender bien su significado, respondió: supongo que sí. Y explicó que había ido a patinar con chicos allí y que una vez había ido a un parque en la playa con ellos. Continuando la conversación con Jenny y Stephanie, Silvia mencionó que una vez se había acostado bajo las sábanas con su novio. Al oír esto, Gertrude preguntó: ¿por qué hiciste eso, Silvia? A lo que Likens respondió: no lo sé. Y se encogió de hombros. Varios días después, Gertrude volvió al tema con Likens y le dijo: sin duda tienes una barriga enorme, Silvia. Parece que vas a tener un bebé. Likens pensó que Gertrude estaba bromeando y dijo: sí, la verdad es que está creciendo mucho. Voy a tener que ponerme a dieta. Gertrude le dijo entonces a ella y a las demás chicas de la casa que cada vez que hicieran algo con un chico tendrían un bebé seguro. Acto seguido, pateó a Likens en los genitales. Paula estaba embarazada de 3 meses y que sentía celos del aspecto físico de Likens, participó entonces en el ataque contra ella. La tiró de la silla al suelo de la cocina gritando, cito: no eres apta ni para sentarse en una silla. En otra ocasión, mientras la familia cenaba, Gertrude, Paula y un niño del vecindario llamado Randy Gorton Lepper obligaron a Likens a comer un perro caliente repleto de condimentos, incluyendo mostaza y especies. Likens vomitó como consecuencia y posteriormente se vio obligada a consumir lo que había regurgitado. En lo que fue el único acto de represalia de Likens, se alega que difundió un rumor en la escuela secundaria técnica Arsenal de que Stephanie y Paula Baniszewski eran prostitutas que estaban molestas porque la familia le había señalado con acusaciones similares. En la escuela, un chico le hizo una proposición a broma a Stephanie diciéndole que Likens había empezado ese rumor sobre ella. Al regresar a casa ese día, Stephanie le preguntó a Likens sobre el rumor y ella admitió haberlo empezado. Stephanie la golpeó en respuesta, pero Likens se disculpó entre lágrimas y Stephanie también rompió a llorar. Sin embargo, cuando el novio de Stephanie, Coy Randolph Hubbard, de 15 años, se enteró del rumor, atacó brutalmente a Likens. La bofeteó, le golpeó en la cabeza contra la pared y la tiró al suelo. Cuando Gertrude se enteró, usó una paleta para golpear a Likens. En otra ocasión, Paula golpeó a Likens en la cara con tanta fuerza que le rompió la muñeca, concentrando principalmente sus golpes en los dientes y los ojos de Likens. Más tarde, Paula usó el yeso de su muñeca para seguir golpeando a Likens. Gertrude acusó repentinamente y falsamente a Likens de promiscuidad y de ejercer la prostitución, despotricando sobre la inmundicia de la prostitución y de las mujeres en general. Más tarde, Gertrude obligaba ocasionalmente a Jenny a golpear a su propia hermana y la golpeaba si no obedecía. Coy Hubbard y varios de sus compañeros de clase visitaban frecuentemente la residencia Baniszewski para atormentar física y verbalmente a Likens, a menudo colaborando con los hijos de los Baniszewski y la propia Gertrude.
Con el apoyo activo de Gertrude, estos niños del vecindario golpeaban rutinariamente a Likens, a veces usando como un muñeco de práctica en violentas sesiones de judo, lacerando su cuerpo, quemándole la piel con cigarros encendidos más de 100 veces y lesionándole gravemente los genitales. Para entretener a Gertrude y sus cómplices adolescentes, Likens fue obligada en un momento dado a desnudarse en la sala de estar de la familia y penetrarse con una botella de Pepsi de vidrio en su presencia, mientras Gertrude declaraba a todos los presentes que este acto de humillación era para que Sylvia demostrara a Jenny qué clase de chica eres. Gertrude finalmente le prohibió a Likens asistir a la escuela después de que ella confesara haber robado un traje de gimnasia de la escuela, debido a que Gertrude le había negado a comprárselo. Por este acto, Gertrude azotó a Likens con un cinturón policial de 7,6 centímetros de ancho. Luego Gertrude cambió su conversación a los males del sexo prematrimoniales antes de patear repentinamente a Likens en los genitales mientras Stephanie salía en defensa de Likens gritando: "Ella no hizo nada". Luego Gertrude quemó las yemas de los dedos de Likens con fósforos antes de azotarla aún más. Unos días después, Gertrude azotó repentinamente a Jenny con el cinturón policial, después de que supuestamente robara una sola zapatilla de tenis de la escuela para usar en su pie dominante. Las hermanas Likens temían avisar a sus familiares o adultos de su escuela sobre el creciente conflicto familiar, pues ambos temían que hacerlo solo empeoraría su situación. Jenny en particular luchaba contra el impulso de avisar a sus familiares, ya que Gertrude la había amenazado con que ella misma sería maltratada y torturada en la misma medida que su hermana sí lo hacía. Jenny también era víctima de acoso escolar por parte de las chicas de su barrio, además de ser ridiculizada o golpeada ocasionalmente cada vez que hacía referencia a la situación de Sylvia. En julio y agosto, tanto Lester como Elizabeth Likens regresaban ocasionalmente a Indianápolis para visitar a sus hijas, siempre que sus viajes se los permitían. La última vez que Lester y Elizabeth visitaron a sus hijas fue el 5 de octubre. En esta ocasión, ninguna de las niñas mostró signos visibles de angustia por el maltrato que sufrían hacia sus padres. Esto probablemente se debió a que ambas estaban en presencia de Gertrude y sus hijos. Casi inmediatamente después de que Lester y Elizabeth abandonaran la casa de los Baniszewski en su última visita, Gertrude se volvió hacia Likens y le dijo: "¿Qué vas a hacer ahora, Sylvia? Ahora que se han ido". Este es modo de pregunta. En una ocasión en septiembre, las niñas se encontraron con su hermana mayor, Diana Schoemaker, en un parque local. Tanto Jenny como Sylvia le contaron a Diana sobre los abusos que sufrían a manos de su cuidadora, añadiendo que Sylvia era objeto de abusos físicos específicos casi siempre por cosas que no había dicho ni hecho. Ninguna de las hermanas mencionó la dirección exacta donde residían y al principio Diana creyó que sus hermanas debían estar exagerando sus afirmaciones sobre la magnitud de los malos tratos. Varias semanas antes, Sylvia y Jenny se habían encontrado con Diana en el mismo parque en compañía de Mary Baniszewski, de 11 años, y a Sylvia le dieron un sándwich para comer cuando mencionó a su hermana que tenía hambre. Likens guardó silencio sobre el asunto, aunque Maury reveló este hecho a su familia a finales de septiembre. En respuesta, Gertrude acusó a Likens de glotonería antes de que ella y Paula la estrangularan y la golpearan. Luego la pareja sometió a Likens a un baño de agua hirviendo para purificarla del pecado, mientras Gertrude la agarraba del cuello y la golpeaba repetidamente en la cabeza contra la bañera para reanimarla cada vez que se desmayaba. Esto cada vez está peor y ni vamos por la mitad. Poco después de este incidente, el padre de un niño del vecindario llamado John Michael Monroe llamó a la escuela técnica Arsenal para informar anónimamente de que una niña con llagas abiertas por todo el cuerpo vivía en la casa de los Baniszewski.
Como Likens no había asistido a la escuela durante varios días, una enfermera escolar visitó East New York Street para investigar estas denuncias. Gertrude le dijo a la enfermera que Likens se había escapado de su casa la semana anterior y que desconocía su paradero, añadiendo que Likens estaba fuera de control. Y en sus llegadas abiertas eran resultado de su negativa en mantener una higiene personal adecuada. Gertrude afirmó además que Likens era una mala influencia tanto para sus propios hijos como para su hermana, las cuales no realizó más investigaciones sobre el bienestar de Likens. Los vecinos inmediatos de la familia Banishewski eran una pareja de mediana edad llamada Raymond y Phyllis Vermillion. Ambos consideraron inicialmente a Gertrude como la cuidadora ideal para las hermanas Likens y ambos habían visitado la residencia Banishewski en 2 ocasiones mientras las niñas estaban a cuidado de Gertrude. Sin embargo, en ambas ocasiones los Vermillion presenciaron cómo Paula maltrataba físicamente a Likens, quien en ambas ocasiones tenía un ojo morado, y se jactaba abiertamente del maltrato que infligía a la niña. En su segunda visita a la casa de los Banishewski, ambos observaron que Likens parecía extremadamente dócil y algo zombieada. No obstante, los Vermillion nunca denunciaron el evidente maltrato a Likens a las autoridades. Aproximadamente el 1 de octubre, Diana Soemaker descubrió que sus hermanas estaban en la residencia Banishewski. Visitó la propiedad con la intención de iniciar un contacto regular. Sin embargo, Gertrude se negó a permitir la entrada a Diana, alegando que había recibido permiso de sus padres para que ninguna de las chicas la viera. Luego le ordenó a Diana que se marchara. Aproximadamente 2 semanas después, Diana se encontró con casualidad a Jenny cerca de la casa y le preguntó por el bienestar de Sylvia. Esta respondió, cito, «No puedo decirlo o me meteré en problemas». Debido al aumento de la frecuencia de la brutalidad de la tortura y los malos tratos a los que fue sometida, Likens gradualmente se volvió incontinente. Se le negó el acceso al baño, viéndose obligada a orinarse encima. Como castigo por su incontinencia, el 6 de octubre, Gertrude arrojó a Likens al sótano y la ató allí. Allí a menudo la mantenía desnuda, rara vez la alimentaba y con frecuencia la privaba de agua. En ocasiones la ataba a la varilla de las escaleras del sótano con los pies apenas tocando el suelo. Y en las semanas previas a encerrar a Likens en el sótano familiar, Gertrude había abusado y atormentado cada vez más a Likens. Ocasionalmente afirmaba falsamente a los niños de su casa que ella misma o alguna de ellas había estado recibiendo insultos directos de Likens con la esperanza de provocar que la menospreciaran o la atacaran. En una ocasión, Gertrude levantó un cuchillo y desafió a Likens a luchar contra mí, a lo que Likens respondió que no sabía pelear. En respuesta, Gertrude le infligió una leve herida superficial en la pierna de Likens. El tormento físico y mental, como este se interrumpía ocasionalmente cuando los Banishewski veían sus programas de televisión favoritos. A los niños del vecindario también se les cobraba ocasionalmente 5 centavos cada uno para ver la exhibición del cuerpo de Likens y humillarla, golpearla, escaldarla, quemarla y finalmente mutilarla. Durante todo el cautiverio de Likens en el sótano, Gertrude frecuentemente con la ayuda de sus hijos y los niños del vecindario la sujetaban y amordazaba antes de colocarla en una bañera llena de agua hirviendo y proceder a frotarle sal en las heridas. Horrible. En una ocasión, Gertrude y su hijo de 12 años, John Jr., le frotaron orina y heces del pañal del hijo de 1 año de Gertrude en la boca de Likens antes de darle una taza y media de agua y, ¿cómo se diría? Y decirle que era la única agua que recibiría el resto del día. El 22 de octubre, John Banishewski Jr. atormentó a Likens ofreciéndole comer un tazón de sopa con los dedos y luego quitándoselo rápidamente cuando Likens, que para entonces sufría la desnutrición extrema, intentó comer. Gertrude Banishewski finalmente le permitió a Likens dormir arriba con la condición de que aprendiera a no orinarse encima.
Esa noche, Silvia le susurró a Jenny que le diera un vaso de agua en secreto antes de dormirse. A la mañana siguiente, Gertrude descubrió que Likins había orinado encima y como castigo fue obligada a introducirse una botella vacía de Coca-Cola en la vagina en presencia de los niños Banishevskis antes de que Gertrude la mandara al sótano. Poco después, Gertrude gritó a Likins que volviera a la cocina, luego le ordenó que se desnudara y le proclamó: "Has marcado a mis hijas, ahora voy a marcar a ti". Comenzó a grabar las palabras: "Soy una prostituta y estoy orgulloso de ello", en el abdomen de Likins con una aguja caliente. Cuando Gertrude no pudo terminar de marcar, le indicó a uno de los niños del vecindario presentes, a Richard Dean Hobbs, de 14 años, que terminara de grabar las palabras en la piel de Likins mientras llevaba a Jenny a una tienda de comestibles cercanos. En lo que Hobbs insistiría más tarde que fueron grabados cortos y ligeros, continuó marcando el texto en el abdomen de Likins mientras ella apretaba los dientes y gemía. Luego tanto Hobbs como Shirley Banishevsky, de 10 años, llevaron a Likins al sótano, donde cada uno procedió a usar un perno de anclaje en un intento de quemar la letra S debajo del seno izquierdo de Likins, aunque aplicaron una sección de lazo al revés, y esta profunda cicatriz de quemadura se asemejaría al número 3. Más tarde, Gertrude se burló de Likins afirmando que nunca podría casarse debido a las palabras grabadas en su estómago, diciendo: "Silvia, ¿qué vas a hacer ahora? No puedes casarte ahora, ¿qué vas a hacer?". Llorando, Likins respondió: "Supongo que no hay nada que pueda hacer". Ese mismo día, Likins se vio obligada a mostrar el grabado a los niños del vecindario y Gertrude afirmó que había recibido la inscripción en una fiesta sexual. Esa noche, Silvia le confirmó a su hermana: "Jenny, sé que no quieres que muera, pero voy a morir, lo presiento". Al día siguiente, Gertrude Banishevsky despertó a Likins y la obligó a escribir una carta mientras le dictaba el contenido, con la intención de engañar a sus padres, haciéndoles creer que su hija se había escapado de casa de los Banishevsky. El contenido de esta carta pretendía incriminar a un grupo de chicos locales anónimos por abusar y mutilar gravemente a Likins, después de que ella inicialmente accediera a tener relaciones sexuales con ellos antes de que le infligieran el abuso y la tortura extremos. Después de que Likins escribiera la carta, Gertrude terminó de formular su plan para que John Jr. y Jenny vendaran los ojos de Silvia y la llevaran a una zona boscosa cercana conocida como el bosque de Jimmy y la abandonaran allí para que muriera. Después de que terminó de escribir la carta, Likins fue atada nuevamente a la barandilla de la escalera y le ofrecieron galletas para comer, pero ella las rechazó diciendo: "Dénsela al perro, no las quiero". En respuesta, Gertrude obligó a Likins a comer las galletas antes de que ella y John Banishevsky la golpearan, especialmente en el estómago. El 25 de octubre, Likins intentó escapar del sótano, tras escuchar una conversación entre Gertrude y John Banishevsky Jr. sobre el plan de la familia de abandonarla a su suerte. Intentó huir hacia la puerta principal, sin embargo, debido a sus graves heridas y su debilidad en general, Gertrude la atrapó antes de que pudiera escapar de la propiedad. A Likins le dieron galletas para comer, pero no pudo consumirlas debido a su extrema deshidratación. Gertrude la obligó a comer las galletas antes de golpear repentinamente en la cara con la barra de la cortina hasta que varias secciones del instrumento se doblaron en ángulos rectos. Coy Hubbard le quitó la barra de la cortina a Gertrude y golpeó a Likins una vez más, dejándole inconsciente. Luego, Gertrude arrastró a Likins al sótano. Esa noche, Likins intentó desesperadamente alertar a los vecinos gritando pidiendo ayuda y golpeando las paredes del sótano con una pala. Una vecina inmediata de los Banishevsky informó posteriormente a la policía que había oído el alboroto y se había identificado que la fuente provenía del sótano del número 350 de East New York Street, pero que como el ruido había cesado repentinamente alrededor de las 3 de la madrugada, decidió no informar a la policía sobre el incidente. Para la mañana del 26 de octubre, Likins era incapaz de hablar con claridad o de coordinar correctamente los movimientos de sus extremidades.
Gertrude la llevó a la cocina y apoyándola contra la pared, intentó darle de comer una rosquilla y un vaso de leche. Frustrada, la tiró al suelo cuando Likins no pudo llevarse el vaso de leche a los labios. Luego la devolvieron al sótano. Poco después, Likins delirió, gimiendo y murmurando repentinamente. Cuando Paula le pidió que recitara el alfabeto inglés, Likins fue incapaz de recitar nada más allá de las primeras 4 letras, ni de levantarse del suelo. En respuesta, Paula la amenazó verbalmente con que se levantara o le daría un salto de longitud. Entonces, Gertrude le ordenó a Likins, que había defecado, que se limpiara. Más tarde, varios de los otros torturadores de Likins se reunieron en el sótano. Likins movió los brazos bruscamente en un aparente intento de señalar los rostros de los torturados que reconocía, haciendo afirmaciones como: eres Ricky, eres Gertie, antes de que Gertrude gritara secamente: cállate, sabes quién soy. Minutos después, Likins intentó sin éxito morder una pera podrida que le había dado de comer. Diciendo que sentía que le dolían los dientes. Al oír esto, Jenny respondió: ¿no te acuerdas, Silvia? Te sacaron un diente de delante cuando tenía 7 años. Luego Jenny dejó a Silvia en el sótano para que hiciera tareas de jardinería para los vecinos con la esperanza de ganar dinero. En un intento de lavar a Likins, John Baniszewski Jr. riendo la roció con una manguera de jardín que Randy Lepper había traído a la casa esa tarde a petición de Gertrude. Likins intentó desesperadamente salir del sótano, pero se desplomó antes de llegar a las escaleras. En respuesta a este esfuerzo, Gertrude pisoteó la cabeza de Likins antes de quedarse de pie, mirándola fijamente durante varios momentos. Poco después de las 5:30, Richmond Hobbs regresó a la residencia Baniszewski y se dirigió inmediatamente al sótano. Resbaló las escaleras mojadas del sótano y cayó pesadamente al suelo, encontrándose con la escena de Stephanie llorando y abrazando el cuerpo demacrado y lacerado de Likins, después de que su madre le ordenara limpiar a Silvia. Stephanie y Richard decidieron entonces darle a Likins un baño tibio y jabonoso y vestirla con nueva ropa. Luego la acostaron sobre un colchón en una de las habitaciones mientras Silvia murmuraba su último deseo de que su papá estuviera aquí y que Stephanie la llevara a casa. Stephanie se volvió entonces hacia su hermana menor, Shirley, exclamando: «¡Oh, estará bien!». Cuando Stephanie se dio cuenta de que Likins no respiraba, intentó practicarle reanimación boca a boca, mientras que Gertrude les gritaba repentinamente a los niños de la casa que Likins estaba fingiendo su muerte. Likins tenía solamente 16 años cuando finalmente sucumbió a sus heridas, es decir, murió. Gertrude inicialmente golpeó el cadáver de Likins con un libro, gritando: «¡Falsificadora, falsificadora!», para que despertara. Sin embargo, pronto entró en pánico e instruyó a Richard Hobbs para que llamara a la policía desde una cabina telefónica cercana. Cuando la policía llegó a su domicilio aproximadamente a las 6:30, Gertrude condujo a los agentes hasta el cuerpo demacrado, brutalmente golpeado y mutilado de Likins, teniendo sobre un colchón sucio en el dormitorio antes de entregarle la carta que había obligado a Likins a escribir previamente por su dictado. También afirmó que había estado curando a la niña durante 1 hora y más antes de su muerte. Habían aplicado alcohol isopropílico a las heridas de Likins en un inútil intento de primeros auxilios antes de que muriera. Añadió que Silvia se había escapado de su casa con varios chicos adolescentes que, antes de regresar a su casa esa misma tarde, con el torso desnudo y aferrada a la nota. Agarrando una Biblia, Paula Baniszewski, después de haber aclarado ante todos los presentes en la casa de la muerte de Likins, en la casa que la muerte de Likins estaba destinada a suceder, miró en dirección a Jenny y dijo con calma: «Si quieres vivir con nosotros, Jenny, te trataremos como nuestra propia hermana». Tal como Gertrude le había indicado previamente, Jenny Likins recitó a la policía la versión ensayada de los hechos que llevaron a la muerte de Likins, antes de susurrar a los agentes: «Sáquenme de aquí y les contaré todo». La declaración formal proporcionada por Jenny Likins impulsó a los agentes a arrestar a Gertrude, Paula, Stephanie y John Baniszewski bajo sospecha del asesinato de Likins pocas horas después del descubrimiento del cuerpo.
Ese mismo día, Coy Hubbard y Richard Hobbs también fueron arrestados y acusados de los mismos delitos. Los 3 niños mayores de los Banishevsky, además de Coy Hubbard, fueron puestos bajo custodia de un centro de detención juvenil cercano. Los hijos menores de los Banishevsky y Richard Hobbs fueron detenidos en el hogar de tutela de menores de Indianápolis. Todos quedaron detenidos sin derecho a fianza en espera de juicio. Inicialmente, Gertrude negó cualquier implicación en la muerte de Likens, aunque el 27 de octubre confesó que sabía que los niños, en particular su hija Paula y Coy Howard, habían abusado física y emocionalmente de Likens, declarando, cito, Paula causó la mayor parte del daño y Coy Hubbard fue quien le dio la mayor parte de la paliza. Mentiras, obviamente. Gertrude admitió además haber obligado a la niña a dormir en el sótano, en aproximadamente 3 ocasiones cuando se había orinado en la cama. Se mostró evasiva cuando un agente afirmó que las posibles razones por las que Likens se había vuelto incontinente eran su angustia mental y las lesiones en los riñones. Sin ningún remordimiento, Paula firmó una declaración admitiendo haber golpeado repetidamente a Likens en las nalgas con un cinturón de policía, no sé por qué tenían un policía de su madre, fracturándole la muñeca una vez en la mandíbula de Likens, e infligiéndole otros actos de brutalidad, incluyendo empujarla por las escaleras hacia el sótano 2 o 3 veces, y provocándole un ojo morado. John Jr. admitió haberle dado una nalgada a Silvia en una ocasión, añadiendo que la mayoría de las veces usaba mis puños para abusar de ella. Admitió haber quemado a Silvia con fósforos en varias ocasiones, añadiendo que su madre había quemado repentinamente a la niña con cigarros. Los 5 niños del vecindario que habían participado en los abusos de Likens, Michael Monroe, Randy Lepper, Darlene Maguire, Judy Duke y Anna Cisco también habían sido arrestados para el 29 de octubre. Todos fueron acusados de causar lesiones personales y posteriormente fueron entregados a la custodia de sus padres bajo citación para comparecer como testigos en el próximo juicio. Y aquí viene lo más aterrador. La autopsia del cuerpo de Likens reveló que había sufrido más de 150 heridas distintas en todo su cuerpo, además de estar extremadamente demacrada al momento de su muerte. Las heridas variaban en ubicación, naturaleza, gravedad y etapa de cicatrización. Sus lesiones incluían quemaduras, hematomas severos y daño muscular y nervioso extenso. Su cavidad vaginal estaba casi completamente cerrada por la inflamación. Además, todas las uñas de Likens estaban rotas hacia atrás y la mayor parte de las capas de piel externas de la piel, en la cara, los senos, el cuello y la rodilla derecha de la niña se había desprendido o retirado. Los rotres, no sé cómo se pronuncia eso, de muerte, Likens evidentemente se había mordido los labios, seccionando parcialmente secciones de ellos con su rostro. La causa oficial de la muerte de Likens, según el forense, el Dr. Arthur Cable, fue un hematoma subdural debido a un fuerte golpe en la sien derecha. Tanto el shock que sufrió principalmente por el daño severo y por el daño infligido a su piel y tejidos subcutáneos, como la desnutrición severa, fueron catalogados como factores que contribuyeron a su muerte. El rigor mortis se había desarrollado completamente al momento del descubrimiento de su cuerpo, lo que indicaba que Likens pudo haber estado muerta hasta 8 horas antes de ser encontrada. Aunque el Dr. Cable había señalado que Likens había sido bañada recientemente, posiblemente después de la muerte, y que este acto pudo haber acelerado la pérdida de temperatura corporal y por lo tanto la aparición del rigor mortis. El funeral de Sylvia Likens tuvo lugar en la funeraria Rosalind Hitch en Lebanon, Indiana, la tarde del 29 de octubre. La ceremonia fue auspiciada por el reverendo Louis Gibson con la asistencia de más de 100 personas. El ataúd gris de Likens permaneció abierto durante toda la ceremonia, adornado con un retrato suyo tomado antes de julio de 1965. En su elogio
fúnebre, el reverendo Gibson declaró: todos tenemos nuestro momento de muerte, pero no sufriremos como sufrió nuestra hermana pequeña durante los últimos años de su vida. El reverendo Gibson luego se dirigió al ataúd de Likens antes de agregar: ella se ha ido a la eternidad. Tras este servicio, los portadores del féretro colocaron el ataúd de Likens en un coche fúnebre y lo llevaron al cementerio Oak Hill para su entierro. Este coche fúnebre formaba parte de una procesión de 14 vehículos y se dirigieron al cementerio para el entierro de Likens. Su lápida llevaba inscrita la abreviatura: nuestra hija. Esto terminó para Silvia. Y ahora vamos con el juicio. El 30 de diciembre del 65, el gran jurado del condado de Marion presentó cargos por asesinato en primer grado contra Gertrude Waniszewski y dos de sus tres hijos mayores, Paula y John Waniszewski Jr. También fueron acusados Richard Hobbs y Coy Hobart. Todos fueron acusados de haber golpeado, pateado y causado repentinamente lesiones fatales a Sylvia Likens con premeditación y malicia. 3 semanas antes de la presentación de las acusaciones contra los 5 acusados, Stephanie Waniszewski fue puesta en libertad bajo fianza por un recurso de habeas corpus. Su abogado argumentó con éxito que el Estado no contaba con pruebas suficientes para sustentar los cargos de asesinato o de causar lesiones fatales en su contra. Stephanie renunció a su inmunidad antes de cualquier posible procesamiento y aceptó testificar contra su familia y cualquier otra persona acusada de abusar y asesinar a Likens. En una audiencia preliminar formal celebrada el 16 de marzo del 66, varios psiquiatras testificaron ante el juez Saul Isaac Rapp sobre sus conclusiones respecto a las evaluaciones psiquiátricas que se le habían realizado a 3 personas acusadas del asesinato de Likens. Estos expertos testificaron que los 3 eran mentalmente competentes para ser juzgados. El juicio de Gertrude Waniszewski y sus hijos Paula y John, Richard y Hobbs y Coy Hobart comenzó el 18 de abril del 66. Todos fueron juzgados juntos ante el juez Rapp en el edificio municipal condal de Indianápolis. La selección inicial del jurado comenzó en esta fecha y continuó durante varios días. La fiscalía estuvo integrada por Lord K. New y Marjorie Wessner, quienes anunciaron su intención de solicitar la pena de muerte para los 5 acusados el 16 de abril. También argumentaron con éxito ante el juez Rapp que todos los acusados deberían ser juzgados juntos, ya que en última instancia se les imputó haber actuado en concierto en sus crímenes colectivos contra Likens, y que por lo tanto, si cada uno fuera juzgado por separado, ni el juez ni el jurado podrían escuchar testimonios relacionados con una imagen completa de la acumulación de los delitos cometidos. Y en eso acertaron. Cada posible miembro del jurado fue interrogado por los abogados de la acusación y la defensa sobre su opinión respecto a si la pena capital era un castigo justo para el asesinato en primer grado y si una madre era realmente responsable del comportamiento de sus hijos. Los jurados que expresaron alguna oposición a la pena de muerte fueron excusados por Leroy New. Aquellos que trabajaban con niños expresaban prejuicios contra la defensa por demencia o repulsión ante la naturaleza horrible de la muerte de Likens fueron excusados por la defensa. Gertrude Waniszewski fue defendida por William R. Becker. Su hija Paula fue defendida por George Rice. Richard Hobbs fue defendido por James G. Needle. John Waniszewski Jr. y Coy Hobart fueron defendidos por Forrest Bowman. Los abogados de Richard Hobbs y Coy Hobart, Paula y John Waniszewski afirmaron que habían sido presionados para participar en el momento de tormento, abuso y tortura de Likens por Gertrude Waniszewski. La propia Gertrude se declaró inocente por razón de locura. Uno de los primeros testigos en declarar en nombre de la fiscalía fue el médico forense adjunto Charles Ellis, quien testificó el 29 de abril sobre el intenso dolor que Likens había sufrido, afirmando que sus uñas estaban rotas hacia atrás, numerosos cortes y perforaciones profundas cubrían gran parte de su cuerpo y que sus labios estaban esencialmente hechos jirones debido a que se les había mordido y masticado repentinamente. Ellis testificó
Además de que Likens había estado en un estado de shock, agudo de shock, entre 2 y 3 días antes de su muerte, y que Likens podía haber estado en un estado de shock demasiado avanzado para ofrecer mucha resistencia a cualquier forma de tratamiento sometido en sus últimas horas. Enfatizó que, aparte de la extensa hinchazón dentro y alrededor de los genitales, el cuerpo de Likens no presentaba evidencia de abuso sexual directo. Los días 2 y 3 de mayo, Jenny Likens testificó contra los 5 acusados, declarando que cada uno había abusado repentinamente y extensamente, tanto física como emocionalmente, de su hermana. Añadió que Likens no había hecho nada para provocar las agresiones y que no había ninguna verdad ni en los rumores que se le había imputado falsamente, ni en las calumnias que cada uno había proferido contra su persona. Durante su testimonio, Jenny declaró que el abuso de que su hermana y en menor medida ella misma había sufrido comenzó aproximadamente 2 semanas después de que se mudaran a la casa de los Banishevsky, y que a medida que el abuso se intensificaba, Likens a veces no podía llorar debido a su grave estado de deshidratación. Jenny rompió a llorar al recordar cómo pocos días antes de la muerte de Likens, le había dicho: Jenny, sé que no quieres que muera, pero voy a morir, lo sé. Algunos fragmentos del testimonio de Jenny Likens fueron corroborados posteriormente por el de Randy Lepper, quien declaró haber visto a Likens llorar en una ocasión, pero no había estado derramando lágrimas. Lepper testificó haber presenciado cómo Stephanie golpeaba a Likens con mucha fuerza, después de que su madre ordenara quitarse la ropa en su presencia. Luego, con una sonrisa burlona, confesó haber golpeado a Likens en entre 10 a 40 ocasiones distintas. El 10 de mayo, Día de la Madre, un pastor bautista llamado Roy Julian testificó que sabía que una adolescente estaba siendo abusada en la casa de los Banishevsky, aunque no había informado de ello a las autoridades, porque tras haber sido informado por Gertrude de que Likens hacía insinuaciones a hombres a cambio de dinero, creyó que la chica estaba siendo castigada por solicitarlo. Ese mismo día, Judy Duke, de 13 años, también testificó, admitiendo haber presenciado cómo Likens soportaba que le flotaran sal en las llagas de las piernas hasta que gritaba. Duke también testificó sobre una ocasión en la que presenció como Shirley Banishevsky, de 10 años, le rasgaba la blusa de Likens, a la que Richard Hope comentó casualmente: todos se divierten con Silvia. Al día siguiente, Gertrude Banishevsky testificó en su propia defensa, negó toda responsabilidad sobre el abuso prolongado y el tormento y la muerte final de Likens, alegando que sus hijos y otros niños del vecindario debieron haber cometido los actos en su casa, la cual describió como un verdadero manicomio. Añadió además que había estado demasiado preocupada por su propia mala salud y depresión como para controlar a sus hijos. En respuesta a las preguntas sobre si había abusado físicamente de las hermanas Likens, Gertrude afirmó que si bien había empezado a darles nalgadas, a Likens en una ocasión no pudo terminar de hacerlo emocionalmente y no volvió a golpear a la niña. Negó tener conocimiento de que Likens había sufrido alguna vez palizas, quemaduras, marcas o quemaduras en su casa. 2 días después, Richard Hope testificó en su propia defensa, describiendo cómo Gertrude le había llamado a Likens a la cocina el 23 de octubre y le había dicho: has marcado a mis hijos, ahora te voy a marcar a ti. Hope testificó que Gertrude había comenzado a grabar el insulto del abdomen de Likens antes de pedirle que terminara la tarea. Aunque Hope testificó que este acto de marcar había hecho que la sangre brotara a la superficie de la carne de Likens y que le había rogado que se detuviera, se mantuvo firme en que la sección de la marca que le había infligido había sido leve. Hope testificó además que inicialmente había creído que Likens no estaría en la casa de los Banishevsky el 26 de octubre, ya que Gertrude le había informado que tenía intención de deshacerse de Silvia el día anterior. Afirmó además que después de la muerte de Likens simplemente había regresado a casa para ver el resto de Lloyd Taxon Show.
Cuando Marie Paniszewski fue llamada al estrado como testigo de la defensa, se derrumbó y admitió que había calentado la aguja que Hobbs había usado para marcar el abdomen de Likens. Marie también testificó sobre la indiferencia de su madre ante la evidente angustia de Likens en relación con el abuso físico y mental que Likens había sufrido cada vez más, con el pleno conocimiento de su madre, afirmando que en una ocasión Gertrude se sentó en una silla y tejió un crochet mientras se veía a una niña del vecindario llamada Anna Sisko atacar a Likens. En referencia a Cole Hubbard, Marie testificó: él se agachaba con un círculo de fútbol y corría directamente hacia su abdomen hasta que ella gritara. Marie agregó que si bien los 5 acusados habían atormentado repentinamente a Likens física y mentalmente, ella había presenciado con mayor frecuencia como su madre y su hermana cometían estos actos antes de que su madre obligara a Likens a vivir en el sótano, donde el abuso se intensificó aún más y finalmente murió. Otro testigo que declaró en nombre de la fiscalía, Grace Sargent, afirmó que se había sentado cerca de Paula en el autobús de la iglesia y había oído alardear abiertamente de haberse roto la muñeca a la gravedad de la paliza que le había propinada a Likens en la cara el 1 de agosto. Sargent testificó que Paula había terminado de alardeando diciendo: intenté matarla. El 16 de mayo, un médico designado por el tribunal llamado Dwight Schuster testificó en nombre de la fiscalía. Al ser interrogado por Leroy New sobre las exhaustivas entrevistas y evaluaciones que le había realizado con Gertrude, Schuster declaró que ella se había demostrado evasiva y poco cooperativa. Schuster testificó sobre su creencia de que Gertrude estaba cuerda y tenía pleno control de sus acciones, añadiendo que había estado cuerda en octubre del 65 y que seguía estándolo hasta la fecha. El Dr. Schuster fue sometido a más de 2 horas de intenso interrogatorio por parte del abogado de Gertrude, William R. Becker, aunque se mantuvo firme en que Gertrude no era ni había sido nunca psicótica. La fiscal adjunta Marjorie Wessner presentó el alegato final del Estado ante el jurado en nombre de la fiscalía. Mientras cada acusado, excepto Richard Hobbs, permanecía impasible, Wessner relató el maltrato continuo que Likens había sufrido antes de su muerte, enfatizando que en ningún momento Likens había provocado a ninguno de los acusados, ni había recibido atención médica, más allá de que ocasionalmente le frotaran margarinas en las zonas escaladas de la cara y el cuerpo, haciendo referencia a formas y medios específicos de abuso y negligencia por parte de los acusados y a su fracaso colectivo para ayudar a Likens o disuadir mutuamente de maltratarla. Wessner describió el abuso de Likens como desgarrador y comparó el trato que recibió como parte de 5 acusados con la severidad equivalente a la cometida contra prisioneros de los campos de concentración nazi. En referencia a la naturaleza premeditada de la muerte de Likens, Wessner llamó la atención del jurado sobre las notas que Gertrude había obligado a Likens a escribir el 24 de octubre, afirmando: Gertrude sabía el 24 de octubre que había guardado estas notas hasta que ella y el resto de los acusados hubieran consumado el asesinato de Sylvia, sosteniendo en alto un retrato de Likens tomado antes del julio del 65. Wessner añadió: ojalá estuviera aquí hoy, con los ojos como en esta foto, llenos de esperanza e ilusión. William H. Becker fue el primer abogado defensor en presentar su alegato final ante el jurado. Intentó retratar a su clienta como demente e incapaz, por lo tanto, de comprender la gravedad o criminalidad de sus actos, declarando: la condenó por ser una asesina. Eso es lo que hago, pero digo que no es responsable porque no está en sus cabales. Becker luego le tocó la cabeza para enfatizar su referencia a su estado mental antes de agregar: si esta mujer está cuerda, póngala en la silla eléctrica. Cometió actos desagradantes, pero no se cometería ni con un perro. Tiene que estar loca o no lo habría permitido. Tendrá que vivir con su consecuencia el resto de sus días y enviar a una mujer demente a la silla eléctrica.
Sosteniendo en alto una fotografía de la autopsia de Likens, Becker instruyó al jurado a mirar esta prueba y agregó: miren los labios de esta chica, hasta qué punto pudo llegar al sadismo. La mujer, Gertrude, que está completamente loca. Becker luego se refirió al testimonio anterior de un psiquiatra que había puesto en duda la cordura de Gertrude antes de concluir su argumento. Forrest Bowman inició su alegato final de manera abierta, crítica al atacar la decisión de la fiscalía de solicitar la pena de muerte para los menores, declarando: me gustaría tener una hora del tiempo del jurado para explicar por qué no se debería condenar a muerte a jóvenes de 16 y 13 años. Sin mencionar la serie de atrocidades que cada uno había infligido a Likens, Bowman enfatizó repentinamente la edad de sus clientes, afirmando que cada uno era culpable únicamente de agresión y lesiones antes de solicitar un veredicto de no culpabilidad para cada joven. George Rice inició su alegato final, criticando el hecho de que Paula y los demás acusados hubieran sido juzgados conjuntamente, ignorando los múltiples testimonios presentados ante el jurado que describían a Paula y a su madre como las participantes más entusiastas en el abuso físico de Likens. Rice afirmó que las pruebas presentadas contra su clienta no equivalían a su culpabilidad real por asesinato. Luego concluyó su alegato final con una súplica al jurado para que emitiera un veredicto de no culpabilidad para una joven que había sufrido la dignidad de ser juzgada en un tribunal público. James Nether inició su alegato final en defensa de Richard Hobbs, refiriéndose a la pérdida de Likens, declarando: tenía derecho a vivir. En mi corazón no recuerdo a una chica que había sufrido tantos abusos y maltratos. A continuación les destacó la valentía de Hobbs al optar por testificar en su propia defensa y el cruel e implacable interrogatorio al que fue sometido por Leroy New. Neer intentó presentar a su cliente como una persona sumisa que actuaba bajo el control de Gertrude Waniszewski, sugiriendo que, de no haber grabado parte del insulto obsceno en el abdomen de Likens a petición de Gertrude, Hobbs bien podría haber sido testigo de la fiscalía en lugar de Stephanie Waniszewski. Luego se refirió a la negligencia general de Jenny al no notificar a las autoridades sobre el abuso de su hermana hasta que esta ya había fallecido. Como una hermana que podía cojear 5,5 kilómetros hasta un parque, pero no podía dar 2 o 3 pasos a la calle de Nueva York para pedir ayuda. Porque estaba amenazada, pendejo. Nether concluyó en su alegato final solicitando un veredicto de no culpabilidad, afirmando que Hobbs era culpable de inmadurez y falta de juicio, pero no del delito de asesinato. Leroy New refutó los alegatos finales de los abogados defensores, permitiendo hablar a través de los labios desgarrados y destrozados de Sylvia Likens. La veo donde quiera que miro. Al describir el catálogo de maltrato que Likens había sufrido antes de su muerte a manos de cada uno de los acusados, New abordó directamente las críticas que había recibido anteriormente de Forrest Bowman en su alegato final con respecto al contrainterrogatorio de menores por parte de la fiscalía, declarando: el trabajo de los fiscales es presentar la evidencia lo mejor que podamos. Ahora veamos algunas de las responsabilidades aquí. Cada uno de los 5 acusados tenía ante todo la responsabilidad de dejar en paz a Sylvia Likens. Nosotros teníamos la responsabilidad de presentar toda la evidencia que pudiéramos encontrar que pudiera explicar este crimen. Refiriéndose a los sentimentales alegatos finales presentados por varios abogados defensores respecto al razonamiento y la motivación de las acciones de sus clientes, sus intentos de desviar la responsabilidad hacia otros acusados o participantes y el fracaso colectivo de sus clientes al no ayudar a Likens ni notificar a las autoridades. New agregó: lo único que escuchamos son lamentos y súplicas para menos culpar a quien corresponde. Luego especuló sobre la razón por la cual Likens no intentó escapar de casa de Waniszewski antes de que el abuso se intensificara en las últimas semanas de su vida, afirmando, cito: creo que confiaba en el hombre. Creo que no creía que estas personas harían esto y continuarían haciéndolo. New concluyó su alegato final enfatizando la unidad de los acusados en el maltrato colectivo a Likens.
antes de pedir al jurado que se desestimara los argumentos presentados por los distintos abogados defensores sobre quienes pudo haber infligido realmente el golpe fatal en la cabeza de Likens, declarando: perdón, cada marca en el cuerpo de esa niña contribuyó directamente a su muerte, y eso fue testimonio. El hematoma subdural fue el golpe final. Esto es lo más horrible que Indiana haya visto jamás, y espero que jamás verá. Afirmando que no se había presentado ni una pizca de evidencia que indicara que algún acusado sufriera algún tipo de enfermedad mental. New solicitó nuevamente la pena de muerte para cada acusado, declarando al jurado: la cuestión aquí no es la silla eléctrica ni un hospital, sino la ley y el orden. ¿Acaso vamos a eludir el caso más diabólico que jamás haya presentado ante un tribunal o jurado? Si optan por una pena inferior a la de muerte en sus veredictos, en este caso, disminuirían el valor de la vida humana en esa misma medida para cada acusado. La sangre de esta chica estará para siempre sobre sus almas. El juicio de los 5 acusados duró 17 días antes de que el jurado se retirara a deliberar. El 19 de mayo del 66, tras deliberar durante 8 horas, el panel de 8 hombres y 4 mujeres declara a Gertrude Banishevsky culpable de asesinato en primer grado, recomendando una sentencia de cadena perpetua. Paula Banishevsky fue declarada culpable de asesinato en segundo grado, y Hobbs, Howard y John Banishevsky Jr. fueron declarados culpables de homicidio voluntario. Al oír al juez Rapp pronunciar los veredictos, Gertrude y sus hijos rompieron a llorar e intentaron consolarse mutuamente, mientras que Hobbs y Howard permanecieron impasibles. El 25 de mayo, Gertrude y Paula Banishevsky fueron condenados formalmente a cadena perpetua. Ese mismo día, Richard Hobbs, Cole Howard y John Banishevsky Jr. recibieron cada uno unas condenas de 2 a 21 años que deberían cumplir en el reformatorio de Indiana. En septiembre de 1970, la Corte Suprema de Indiana revocó las condenas de Gertrude y Paula Banishevsky basándose en que el juez Saul Isaac Rapp había denegado reiteradamente las mociones presentadas por su abogado defensor en el juicio original, tanto para un cambio de sede como para juicios separados. Esta resolución también declaró a las circunstancias relativas al ambiente perjudicial creada durante su juicio inicial, debido a la amplia cobertura mediática del caso, impidieron cualquier posibilidad de que cualquiera de las apelantes recibiera un juicio justo. La pareja fue juzgada nuevamente en 1971. En esta ocasión, Paula Banishevsky optó por declararse culpable de homicidio voluntario en lugar de enfrentar un nuevo juicio. Fue sentenciada a cumplir una pena de entre 2 y 20 años de prisión por su participación en el abuso y la muerte de Likens. A pesar de haber intentado escapar 2 veces de prisión 2 veces sin éxito, en 1971 fue liberada en diciembre del 72. Gertrude Banishevsky, sin embargo, fue nuevamente condenada por el asesinato en primer grado y sentenciada a cadena perpetua. Durante los siguientes 14 años, Gertrude se convirtió en una reclusa ejemplar en la prisión de mujeres de Indiana. Trabajaba en el taller de costura de prisión y era conocida como una especie de madre protectora para las reclusas más jóvenes, llegando a ser conocida por algunas dentro de la prisión con el apodo de Mamá. Cuando Gertrude Banishevsky obtuvo su libertad condicional en 1985, cambiando su nombre a Nadie Van Fossen, una combinación de su segundo nombre y su apellido de soltera, y se describía a sí misma como una cristiana devota. La noticia de la inminente audiencia de libertad condicional de Gertrude Banishevsky causó un gran revuelo en toda Indiana. Jenny Likens y otros familiares directos de Likens protestaron vehemente contra cualquier posibilidad de liberación. Miembros de 2 grupos contra el crimen también viajaron a Indiana para oponerse a la libertad condicional de Banishevsky y para apoyar públicamente a la familia Likens. Miembros de ambos grupos iniciaron una campaña de piquetes en las aceras. En el transcurso de 2 meses, estos grupos recolectaron más de 40,000 firmas de los ciudadanos de Indiana
incluyendo firmas obtenidas de ciudadanos indignados que eran demasiado jóvenes para recordar el caso en su momento, además de ex reclusos que habían conocido a Banishevsky durante el encarcelamiento y que la describieron como una estafadora cínica que nunca había expresado remordimiento por su crimen. Todas las afirmaciones recogidas exigían que Gertrude Banishevsky permaneciera encarcelada de por vida. En su audiencia de libertad condicional, Banishevsky expresó su deseo de que la muerte de Likens pudiera deshacerse, aunque minimizó su responsabilidad por sus acciones declarando: no estoy segura de qué papel tuve en la muerte de Likens, porque estaba drogada, nunca la conocí realmente. Asumo toda la responsabilidad de lo sucedido con Sylvia. Tomando en cuenta la buena conducta de Gertrude en prisión, la Junta de Libertad Condicional votó por un estrecho margen a favor de otorgarle libertad condicional. Fue liberada de prisión el 4 de diciembre de 1985. Tras su liberación en prisión en el 85, Gertrude Banishevsky se mudó a Iowa. Nunca aceptó la plena responsabilidad por el prolongado tormento y la muerte de Likens, insistiendo que no podía haber recordado con precisión ninguna de sus acciones durante los meses de abuso y tormento de Likens en su casa. Atribuyó principalmente sus acciones a la medicación que le había recetado para tratar su asma. Gertrude Banishevsky vivió en relativo anonimato en Laurel, Iowa, hasta su muerte por cáncer de pulmón el 16 de junio de 1990 a sus 61 años. Respecto a la muerte de Gertrude Banishevsky y las acusaciones planteadas sobre su cordura en ambos juicios, John Dee, el reportero de Indianapolis Star, que cumplió ampliamente el caso, declaró en 2015: nunca pensé que estuviera loca, pensé que era una mujer oprimida y cruel. Dean también comparó el caso con la primera novela de William Golding, El Señor de las Moscas. Aunque afirmó que el creciente abuso físico y emocional de Likens no se debía a que niños se descontrolaban, eran niños que hacían lo que les decían. Sobre el verdadero motivo de Banishevsky para atormentar y finalmente asesinar a Likens, el abogado Forrest Bowman opinó en 2014: tenía una vida miserable, creo que en la última instancia todo se debió a los celos. Tras su libertad condicional en 1972, Paula Banishevsky asumió una nueva identidad. Trabajó como asistente de una consejera escolar durante 14 años en la escuela comunitaria Behrman Conrad Liscombe Union-Witten en Conrad, Iowa, habiendo cambiado su nombre a Paula Pearce y ocultando la verdad sobre sus antecedentes penales cuando solicitó el puesto. Fue despedida en 2012 cuando la escuela descubrió su verdadera identidad. Paula se casó y tuvo 2 hijos, una niña que había dado a luz mientras esperaba juicio en el 66, ya quien nombró como su madre fue adoptada posteriormente. Los cargos de asesinato presentados inicialmente contra Stephanie, la segunda hija mayor de Gertrude Banishevsky de 15 años, fueron finalmente retirados después de que ella accediera a testificar contra los demás acusados. Aunque los fiscales volvieron a presentar su caso contra Stephanie ante un gran jurado el 26 de mayo del 66, la decisión de procesarla posteriormente en un juicio aparte nunca se concretó. Stephanie Banishevsky adoptó un nuevo nombre y se convirtió en maestra de escuela. Más tarde se casó y tuvo varios hijos. Se sabe que Stephanie Seykat residía por última vez en Florida. Cuando se le preguntó en el juicio sobre su motivo para convertirse en testigo de la fiscalía, Stephanie declaró, cito: Solo estoy aquí con la esperanza de poder ayudar a alguien. En respuesta, el abogado de su madre, William Becker, replicó: ¿incluyéndote a ti? Poco después del arresto de su madre, el Departamento de Bienestar Público del Condado de Marion colocó a Marie, Shirley y James Banishevsky al cuidado de familias de acogida separadas. El apellido de los 3 niños fue cambiado legalmente a Blake a finales de la década de los 60. Después de que su padre recuperara su custodia, Marie se casó más tarde. Marie Shelton murió a causas naturales por el 8 de junio del 2017 a la edad de 62 años. Dennis Lee Wright Jr. fue adoptado más tarde. Su madre adoptiva lo llamó Dennis Lee White y murió el 5 de febrero del 2012 a la edad de 47 años. Richard Hobb
Coy Howard y John Vanishewski Jr. cumpliendo menos de 2 años en el reformatorio de Indianápolis antes de obtener la libertad condicional el 27 de febrero del 68. Richard Hogg murió de cáncer de pulmón el 2 de enero del 72 a la edad de 21 años, menos de 4 años después de su liberación del reformatorio de Indiana. En los años transcurridos entre su liberación del reformatorio de Indiana y su muerte, se sabe que sufrió al menos una crisis nerviosa. Tras su liberación del reformatorio de Indiana en el 68, Coy Hubbard permaneció en Indiana y nunca intentó cambiarse el nombre. A lo largo de su vida adulta, Hubbard fue encarcelado repentinamente por diversos delitos. En una ocasión acusado de asesinato de 2 jóvenes en el 77. Aunque debido en gran parte a que el testigo principal en su juicio había sido un conocido convicto de Hubbard, que admitió haber estado con él en el momento de los asesinatos, fue absuelto de este cargo. Poco después del estreno, en enero del 2007, de la película del drama criminal An American Crime, Hubbard fue despedido de su trabajo. Murió de un ataque de corazón en Shelbyville, Indiana, el 23 de junio de ese año, a la edad de 56 años. Y John Stephan Vanishewski Jr. vivió en relativo anonimato bajo el alias de John Blake. Se convirtió en ministro laico, ofreciendo frecuentemente sesiones de consejería para niños de padres divorciados. Varias décadas después de su liberación del reformatorio de Indiana, John Vanishewski Jr. emitió una declaración en la que reconoció que él y sus coacusados deberían ser sentenciados a una pena más severa, agregando que los jóvenes delincuentes no están más allá de la rehabilitación, describiendo cómo se había convertido en un ciudadano productivo. Murió de diabetes en el Hospital General de Lancaster el 19 de mayo del 2005, o sea, hace ya 10 años, a la edad de 52 años. Antes de su muerte también había hablado ocasionalmente en público sobre su pasado, admitiendo abiertamente que había disfrutado de la atención que le brindó el asesinato de Likens, y también afirmando que solo golpeó a Silvia una vez. Eso no le creo. Los cargos por lesiones personales presentados contra los otros menores que habían atormentado física y mental y emocionalmente a Likens, Anna Ruth Cisco, Judy Darlene Duke, Michael John Monroe, Darlene Maguire y Randy Gordon Lepper, fueron posteriormente retirados. Cisco murió el 23 de octubre del 96 a los 44 años, siendo ya abuela. Lepper, quien había sonreído visiblemente mientras testificaba haber golpeado a Likens en 40 ocasiones distintas, murió a los 56 años el 14 de noviembre de 2010. Y más recientemente, Monroe, o sea, Michael John Monroe, murió el 16 de febrero del 2023 a los 68 años. O sea, Monroe apenas murió hace 3 años. Jenny Likens se casó posteriormente con Leonard Reese Wade, oriundo de Indianápolis. La pareja tuvo 2 hijos, aunque ella quedó traumatizada por el abuso que presenció sufrir a su hermana. Durante el resto de su vida, Jenny dependió de medicamentos para la ansiedad. Tristemente falleció de un ataque al corazón el 23 de junio del 2004 a los 54 años en Beech Grove, Indiana. 14 años antes de su propia muerte, Jenny Likens Wade había visto el obituario de Gertrude Vanishewski en el periódico, recortó la sección y se la envió por correo a su madre con una nota que decía: "Buenas noticias, murió la maldita Gertrude, ja ja ja, me alegro mucho". Elizabeth y Lester Likens fallecieron en el 98 y 2013 respectivamente. En los años previos a su muerte, Jenny Likens Wade había declarado repentinamente que no se debía culpar a ninguno de sus padres por haberle puesto a ella y a Silvia al cuidado de Gertrude Vanishewski, ya que lo único que hicieron fue confiar ingenuamente en la promesa de Gertrude de cuidar a las hermanas hasta su regreso a Indiana con el 5 ambulante. La casa ubicada en el 3850 de East New York Street, donde Likens fue torturada y asesinada,
Permaneció vacía durante muchos años después de su muerte y del arresto de los torturadores. La propiedad se fue deteriorando gradualmente. Si bien se discutió la posibilidad de comprar y rehabilitar la casa y convertirla en un refugio para mujeres, nunca se recordaron los fondos necesarios para completar este proyecto. La casa fue demolida el 23 de abril del 2009, justo cuando yo cumplí 9 años. El terreno ahora es un estacionamiento de una iglesia. En junio de 2001 se inauguró formalmente un monumento de granito de 1,8 metros de altura en honor a la vida y legado de Sylvia Likens en Willard Park, Washington Street, Indianápolis. A la inauguración asistieron varios cientos de personas, incluyendo miembros de la familia de Likens. El monumento lleva inscritas las siguientes palabras: este monumento es en memoria de una niña que falleció trágicamente. Como resultado se modificaron las leyes y aumentó la conciencia. Este es un compromiso con nuestros niños y que demuestra que el Departamento de Policía de Indianápolis trabaja para hacer de esta ciudad segura para ellos. Se atribuye a la muerte de Sylvia Likens la adopción de la ley de denuncia obligatoria en Indianápolis y una mayor comprensión de la investigación y el reconocimiento del abuso. La ley establece que si un ciudadano sospecha que un niño está sufriendo abuso o negligencia, tiene la obligación legal de denunciarla a las autoridades, algo que antes no existía en Indianápolis. El 26 de octubre de 2015, numerosos ciudadanos de Indianápolis, entre ellos la hermana mayor de Sylvia Likens, Diana Bedwell, se reunieron en Lebanon, Indiana, para honrar a Sylvia Likens, reflexionar sobre su vida en el 50º aniversario de su muerte y rendir homenaje a todos los niños que pierden la vida a causa del maltrato infantil. En este servicio conmemorativo, Diana le dijo a los presentes que el legado de Sylvia siempre debe ser recordatorio. El trágico asesinato y abuso que sufrió Sylvia siempre debe ser recordado. El Centro de Defensa de los Niños, Sylvia, es una organización de defensa de los derechos de la infancia dedicada inicialmente a la memoria de Sylvia Likens. Fundada en el 2010 en Lebanon, Indiana, inicialmente llamada Centro de Defensa de los Niños del Condado de Boone. Esta organización sin fines de lucro fue renombrada en honor a Likens en 2016. Su directora ejecutiva declaró: lo más importante que podemos hacer es decirle a los niños que están sufriendo que los estamos escuchando. Esto fue algo que nadie hizo por la pequeña Sylvia. Su familia está agradecida, sin embargo, de que ya no tenga que ser así. No murió en vano, murió de una muerte horrible, pero gracias a eso esperamos que otro niño pueda ser salvado. El Centro de Defensa de los Derechos de la Infancia se creó con el objetivo de ayudar a los niños víctimas de abuso y negligencia, minimizar los efectos traumáticos que sufren como consecuencia de su terrible experiencia y emprender una labor insaciable para prevenir el abuso infantil en los condados de Boone y Montgomery. Los profesionales del Centro de Defensa de los Derechos de la Infancia de Sylvia trabajan en colaboración con las fuerzas del orden y el Departamento de Servicios para la Infancia local. El personal también realiza entrevistas forenses y brinda asistencia con los procedimientos legales, así como derivaciones a servicios de salud mental. Y como siempre, esto inspira la cultura popular. La película de 2007, An American Crime, está basada directamente en la vida y el asesinato de Sylvia Likens. Dirigida por Tommy O'Haver, originario de Indiana, y distribuida por First Look Studios, la película contó con Elliot Page como Sylvia Likens y Catherine Keener como Gertrude Baniszewski. La película The Girl Next Door está vagamente basada en el asesinato de Sylvia Likens. Estrenada igual en 2007 y protagonizada por Bleed Auffarth como Meg Laughlin, basada en Likens, y Blanche Baker como Ruth Chandler, basada en Baniszewski. The Girl Next Door es una adaptación de una novela de terror de 1985, escrita por el autor Jack Ketchum. El canal de Discovery Investigation Discovery encargó un documental sobre el abuso y el asesinato de Sylvia Likens como parte de una serie documental de crímenes reales, Deadly Woman.
Este documental de 45 minutos titulado Born Bad o Nacida Mala se emitió por primera vez el 30 de noviembre del 2009. Y este fue el caso de Gertrude Baniszewski, uno de los casos más espantosos que una madre pudo haber cometido en la historia. Bien, empezamos super heavy este especial del Día de la Madre, pero espero que lo hayan disfrutado. Y si no, pues simplemente... y antes de terminar quiero decirles, si ven que un niño está sufriendo en su casa, pero ustedes están sospechando eso, no se queden callados y llamen a las autoridades porque estarían salvando la vida. Se lo van a agradecer después. Pero por mientras, los invito a seguirme en redes sociales. Estamos en Instagram como @crimenesatrocespodcast y en Twitter como @crimenesatroces. A mí me encuentran en Twitter como @santqs99 y en Instagram como @santiqs99. Con esto nos despedimos, nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima. Muchas, pero muchísimas gracias. Y cuiden a los niños. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.